Pues buenas tardes a todos amigos de la nueva FM 94.7, la radio que se escucha y también se ve. Nuevamente en día dominguito estamos saludándoles a ustedes, transmitiendo en vivo desde Tuxtla Gutiérrez, la capital del estado de Chiapas. En esta oportunidad pues nos acompañan dos difundidores de nuestra enseñanza y amigos nuestros, los licenciados Víctor Gastelum y Merly Villatoro. ¿Cómo se encuentran hoy? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, estamos aquí muy a gusto, felices de estar nuevamente compartiendo con todos ustedes. Realmente estamos muy felices. Claro que sí, estamos muy contentos de estar nuevamente con ustedes en este programa para compartir algo de conocimientos que tenemos, y que es la mayor alegría pues para nosotros compartir un conocimiento que es muy útil en nuestras vidas, que puede ser utilizado. Sabemos que cualquier conocimiento, como dice un viejo dicho, pues el conocimiento pues es sabiduría, pero también pues sabiduría es poder. Así es, la sabiduría es poder. Pues esta tarde vamos a hablar de un tema bastante inquietante, bastante enigmático. Se llama el mundo de los sueños. Es muy inquietante porque la mayoría de las personas piensan que no sueñan. Cuando yo le pregunto a las personas, ¿tú sueñas? No, hay quienes dicen nunca sueño. Esto es equivocado. Realmente lo que sucede es que no recordamos los sueños, y de esto vamos a estar hablando con ustedes. Quiero comentarles que hay 4 tipos de personas que hablan de los sueños. Aquella persona que dice yo nunca sueño, que realmente no se acuerdan de sus sueños. El otro tipo de personas dicen yo sueño de vez en cuando, a veces me acuerdo, a veces no me acuerdo de los sueños, y mis sueños son de determinada calidad, son en blanco y negro, son a todo color. Hay otro tipo de soñadores que sí se acuerda de sus sueños, incluso durante el mismo ellos reconocen que pueden estar soñando, que lo que están viendo no puede ser de la realidad del mundo físico. Y el cuarto tipo es el más adelantado, aquel que se da cuenta que está soñando, entonces puede convertirse en un actor del mismo sueño, no solamente un espectador, sino en un actor. Entonces esos 4 tipos de soñadores pues nos los hemos encontrado en el camino, y de ello queremos hablar el día de hoy. Víctor, ¿qué te parece? Muy importante y muy interesante, porque realmente de hecho me he encontrado yo muchas personas que dicen que no sueñan, que no existen pues los sueños, etcétera. Sin embargo, otros me dicen que ellos sueñan en vivo y en Technicolor, dicen. Sí, en vivo y a todo color. Así que me parece muy interesante pues que algunas personas según ellos pues no sueñan, y que otros pues tienen sueños tan vívidos, que tienen colorido, que casi parecen reales los sueños. Que de ahí pues de hecho pues, de ya sentirse que el sueño es real, pues de hecho ya hay un pequeño paso para el cuarto tipo de sueño, ¿no? Aquellos que ya saben que están soñando. Efectivamente. Bueno, Merly, ¿qué te parece a ti el sueño? No, hablar de los sueños sí es fascinante, esto de los sueños, porque se dice que no hay dormir sin sueño. Siempre que dormimos soñamos. Lo que sucede es que no recordamos lo que soñamos. Entonces, así se duerma uno de día, de noche o a cualquier hora, siempre soñamos. Te duermes, sueñas. Eso así es. Lo que pasa es que tendemos siempre a recordar. Las prisas que tenemos en la vida nos hacen olvidar nuestros sueños, porque estamos demasiado reflejados en este mundo físico, que al despertar no recordamos nuestros sueños, porque siempre todo lo hacemos deprisa. No sé qué prisa tenemos, ¿verdad? Sí. Pero siempre así llevamos la vida, como que muy a prisa, y no le damos importancia a los sueños. Más los sueños son muy importantes porque son un canal de información psicológica. Si uno analiza los sueños, podrá darse cuenta realmente, o podrá saber algo de uno mismo, porque puede analizar su propia psicología analizando los sueños, porque los sueños son un reflejo de lo que nosotros somos. Muchas cosas podemos
evitarnos aquí, ¿verdad? En el mundo físico, pero ya en el mundo de los sueños como que todo eso lo expresamos. Efectivamente, decía Platón, este gran filósofo griego, el hombre se conoce por sus sueños. Y es verdad, desde que uno cierra los ojos y entra en ese estado llamado como sueño, los norteamericanos, los psicólogos norteamericanos dicen que entramos en ese momento a soñar. Incluso hay un término en inglés, a lo mejor ustedes me pueden ayudar, pero en español es movimientos rápidos de los ojos. No sé si se dan cuenta que cuando alguien se duerme, inmediatamente empieza a mover los párpados. Ajá. Es una señal ineludible, inequívoca de que está soñando, de que está viendo cosas en el mundo de los sueños. ¿Víctor? En este momento no exactamente, no recuerdo el nombre en inglés, sí. Pero sí existe ese REM. REM, sí. Ah, sí, REM. Efectivamente, sí. En el momento mismo en el que soñamos, que nos dormimos, en ese momento empezamos a ver imágenes de otro mundo. Por eso el tema se llama el mundo de los sueños. Lo que nosotros percibimos cuando estamos soñando no pertenece a este mundo en el que vivimos, que sabemos, gracias a la enseñanza gnóstica, que es un mundo que está gobernado por 48 leyes. Entre ellas está la ley de gravedad, la ley del tiempo y muchas otras. Es claro que cuando una persona duerme, entra su alma, ¿no? Su alma entra a la cuarta dimensión o la quinta dimensión, donde ya se está gobernado por menos leyes. Es obvio que en este mundo se puede viajar hacia el futuro o hacia el pasado. Todo está en que nos demos cuenta conscientemente. De eso se va a tratar el tema de esta noche. No existe tampoco el tiempo, no existe ni la gravedad ni el tiempo, de manera que podemos volar, ¿no? Por eso nuestro auditorio que nos escucha, que nos ve también a través del Facebook, pudiera recordar de que a veces se ha soñado volando. Bueno, debemos de decirle que estos sueños son reales, porque en ese mundo no hay gravitación. Merly. Sí. Ya hemos dicho, ¿verdad?, que en ese mundo físico tridimensional estamos gobernados por 48 leyes, pero cuando entramos al mundo de los sueños, es como si tuviésemos una doble vida, ¿verdad? Una vida expresada aquí en el mundo físico y otra vida expresada en el mundo de los sueños. Y al expresarnos en el mundo de los sueños estamos sometidos a otras leyes, de tal manera que ahí no encontramos nosotros la ley de gravedad. Es por eso que podemos flotar. Obviamente no lo estamos haciendo con el cuerpo físico, porque está el cuerpo físico en la cama, dormido, pero nos desprendemos del cuerpo físico para expresarnos con nuestra conciencia, desafortunadamente dormida, expresarnos en el mundo de los sueños. Vamos a decir, es otra dimensión donde nos movemos en ese mundo. Entonces tenemos 24 leyes y eso quiere decir pues que estamos regidos por menos leyes. Ahí no tenemos la cohesión de las moléculas. En los sueños nosotros podemos atravesar las paredes, podemos irnos hacia el techo y atravesarlo, ¿verdad?, con toda facilidad, porque eso es otra dimensión, son otras leyes. Y eso, claro, debería a nosotros sorprendernos hacer eso, pero vivimos inconscientes aquí en el mundo físico que le llamamos vigilia, pero en realidad pues no vigilamos, no nos vigilamos, y cuando entramos al mundo de los sueños seguimos durmiendo, despertamos de los sueños y seguimos durmiendo, de tal manera que un dormido no puede darse cuenta. Por eso es que confundimos muchas veces la realidad con los sueños, porque no nos ubicamos realmente donde nos encontramos. Claro que sí, pues existe el estado de sueño y existe el estado de vigilia, que son los dos estados de la conciencia en los que normalmente estamos involucrados la mayoría de los seres humanos. Aparentemente cuando despertamos, cuando suena el despertador por la mañana para ya levantarnos a nuestras actividades diarias, nosotros salimos del estado de sueño y entramos al estado de vigilia, como le llaman los psicólogos. Pero la información gnóstica es un poco más exigente. Nosotros los gnósticos sabemos que el estado de vigilia es todavía un mundo de sueño, incluso mucho más peligroso que el estado normal del sueño en el que el cuerpo duerme en el lecho, porque nosotros podemos atropellar a alguien o ser atropellados en el estado de vigilia, podemos estrellarnos de frente. ¿Cuántos conductores hay que manejando sus vehículos se estrellan de frente? Aparentemente están
en el estado de vigilia, pero como dice Merly, no vigilamos, ¿no? Entonces el estado de vigilia realmente es un estado de sueño. Hacemos cosas sumamente peligrosas, nos casamos, nos divorciamos, nos peleamos, nos agarramos de la greña con alguien en la calle, porque es un mundo de sueño. Realmente este tema da mucha tela para cortar, para sacar varios temas, porque estas cuestiones de la conciencia son muy interesantes, Víctor. Realmente, de hecho, existe un centro del movimiento en nosotros que funciona de forma automática, porque nuestro vehículo físico va aprendiendo la manera de hablar, de caminar, de cepillarse los dientes, etcétera. Entonces a esto nosotros le llamamos el centro del movimiento, que es parte pues de nuestro sistema nervioso y de nuestro sistema cerebroespinal. Entonces este centro va memorizando, va aprendiendo también y va tomando después de cierto tiempo el control de nuestra vida, de tal manera que ese centro motor puede, ya sabe dónde poner la llave para encender el carro, ya sabe dónde guardar las llaves cuando llega a su casa, etcétera. Y si nosotros no le prestamos atención, este centro es mucho más veloz que nuestra mente y que nuestra conciencia. Por esa razón, de pronto perdemos las llaves porque el centro motriz posiblemente la depositó en X lugar y no le prestamos atención a ese movimiento que hizo nuestro centro de movimiento. Entonces ahí no hubo conciencia por parte de nosotros de estar vigilando, la vigilia, lo vigilante pues a nuestro centro de movimiento, a nuestros movimientos. Entonces por eso no hay conciencia, porque se va viviendo de una forma en automático. Toda nuestra vida se hace mecánica o automática. Eso es lo que aprende pues, el centro motor durante los primeros años y después va adquiriendo nuevos matices hasta que llega pues a controlar totalmente nuestra vida. Entonces ya se dice que el ser humano o que vivimos pues en una forma mecánica o automática o inconsciente. Efectivamente, ¿cuántas veces sucede que llegamos a la cocina y decimos, ¿a qué vine? Ajá. ¿No? Se nos olvida, fuimos a la sala, fuimos a la biblioteca de la casa a buscar algo y qué libro era por el que venía, ¿no? Porque realmente nosotros vivimos muy inconscientes porque ese centro motor se va mecanizando en la medida en la que no vigilamos. Por eso, pues bueno, en nuestros estudios gnósticos hablamos sobre el trabajo psicológico que se tiene que hacer, el despertar de la conciencia. Hay 4 estados de conciencia, mencionamos 2 ahorita, el estado de sueño, el estado de vigilia, pero hay otro estado más que es superior, que es la conciencia de sí mismo, el tercer estado de conciencia. Realmente si una persona pudiese entrar al tercer estado de conciencia, la íntima recordación de sí mismo, los sueños desaparecerían. Y esto puede resultar extraño, o sea, una persona despierta, realmente aunque su cuerpo duerma, esté durmiendo en su cama, en su lecho, no soñaría porque estaría totalmente despierto en los mundos superiores. De manera que hablar de los mundos superiores pues es un tema bastante fascinante, al cual tenemos acceso todos. Lastimosamente entramos a él en forma dormida, o sea, porque todos cuando soñamos normalmente no nos damos cuenta de que estamos soñando, pero hay formas de despertar, Merly, hay formas de tratar de entrar consciente al mundo de los sueños. Sí, lo primero que debemos de saber es que existen muchos tipos de sueño y esto depende de los centros de nuestra máquina humana, ¿verdad? Tenemos sueños que se relacionan con el centro de movimiento, que son los sueños mecánicos. Esto quiere decir que todo lo hacemos mecánicamente y se termina nuestro día, nos vamos a la cama, inmediatamente que nos acostamos y nos dormimos, nos volvemos a parar, a volver a repetir lo que ya hicimos. Y eso se relaciona con el centro de movimiento. Tenemos el centro intelectual, el centro de movimiento, el centro instintivo, el centro emocional y el centro sexual. Todo esto está relacionado. A ver, entonces esa tiene que ser la razón entonces de que un mecánico automotriz, después de que termina su jornada, puede soñarse destapando una máquina de combustión interna o con herramientas, con dados, poniendo un motor de arranque en un vehículo, porque normalmente repetimos en forma mecánica en el momento del sueño lo que hacemos en la vigilia, ¿es correcto? ¿No? Así es. ¿Y qué se dice del centro instintivo motriz, Víctor? En el centro instintivo, cuando este centro llega a controlar nuestros sueños, cuando logra mezclarse pues con las funciones de nuestro cerebro y de nuestro vehículo astral en el mundo de los sueños,
Entonces se tiene pues experiencias muy caóticas, muy raras, ¿no? En el que no existe ninguna lógica ni ningún sentido para ese tipo de sueños. Como por ejemplo, vas de pronto caminando y de pronto ya no estás caminando, no estás volando. O sea, no hay sentido en eso. O sea, vas cambiando de una cosa a otra sin sentido. Esos son los sueños caóticos que pertenecen al centro instintivo. Nuestro centro instintivo, como sabemos, se encarga de las funciones instintivas de nuestro vehículo físico, pero también puede llegar a influir en nuestros sueños, proporcionando pues ese tipo de situaciones que se ven, que despierta uno y que tiene unos sueños tan raros, tan ilógicos, sin sentido. Eso es lo que cuando despertamos nos quedamos con ese sabor, con esa ilógica, ¿no? Que dice, bueno, ¿y por qué esto? ¿Por qué aquello? Claro que sí, pues el maestro Samael, el fundador de nuestros estudios gnósticos, nos enseña que los sueños son de la diferente calidad dependiendo del sueño, del cilindro de la máquina con el que son asociados. Sin embargo, en el ejemplo que comenta Víctor, de que estamos soñando una cosa, inmediatamente estamos haciendo otra, después otra y otra, aparentemente no tiene ninguna cohesión entre sí, pero nos indica posiblemente que en la vida cotidiana realmente no sepamos a dónde vamos, que no sabemos lo que estamos haciendo, que muchas veces indica que estamos solo resolviendo los problemas existenciales, pagar la luz, pagar el agua, trabajar, comprar alimentos, pero sin un norte fijo. Es obvio que en el mundo de los sueños hacemos una cosa u otra sin ninguna dirección, Merly. Ajá. Sí, esto es, pues decíamos, los sueños caóticos, ¿verdad? Que suelen siempre nos da el pensamiento o nos hace reflexionar y decir, bueno, los sueños son solo sueños, no tienen ninguna importancia, y por eso no le damos importancia, porque no vemos una coherencia, no vemos una lógica en los sueños, más sí la tienen, ¿sí? Y solo es una expresión de ese centro instintivo. Pero también decíamos, hay otros centros, como el centro intelectual, cuando nosotros nos soñamos discutiendo, analizando, etcétera, estamos hablando de que estamos, o sea, es nuestro centro intelectual proyectándose en el mundo de los sueños. Y ya hablamos, por ejemplo, del mecánico, ¿verdad? De cómo nos proyectamos mecánicamente en el mundo de los sueños. Pero también hay expresiones sexuales, ¿verdad? Hay sueños eróticos, y ahí estaríamos hablando de nuestro centro sexual proyectándose en el mundo de los sueños. Es muy interesante. Bueno, ¿y dónde entrarían las pesadillas? O sea, ¿a qué cilindro, a qué centro de la máquina orgánica estarían asociadas aquellos sueños terribles que nosotros llamamos pesadillas, cuando nos despertamos muy sobresaltados, incluso asustados porque tuvimos alguna impresión muy fuerte en el mundo de los sueños? Realmente las pesadillas me parece que forman parte del centro emocional, pero totalmente negativo, Víctor. Exactamente, son emociones de tipo negativo. Por ejemplo, emociones de miedo. Han llegado, por ejemplo, muchas personas han llegado a mí a decirme, yo tengo pesadillas, ¿qué puedo hacer? Pero examinando, si uno se pone a preguntarle, bueno, entonces descubre que a esas personas les gusta mucho ver películas de terror, donde hay mucho, o sea, como La calle de Freddy Krueger, algo así, ¿no? O del Chucky, el muñeco diabólico. Entonces, están alimentados de emociones negativas, de miedo, ¿no? De ira, de espanto, etcétera. Entonces, ya vienen a la hora que estamos durmiendo, vienen ese tipo de sueños en el que se ve uno perseguido por un monstruo, ¿verdad? Y quiere uno correr y no puede correr, y se siente uno que no avanza, ¿no? Que quisiera uno correr a toda velocidad y no se mueve uno del mismo lugar, y sin embargo el monstruo se mueve con una velocidad vertiginosa y nosotros no nos podemos mover, y ya sentimos que nos alcanza y nos corta la cabeza, ¿no? Y que morimos. Eso es debido a esas son tipo de pesadillas, ¿no? Entonces eso se debe precisamente a que estamos alimentando mucho nuestro centro emocional inferior, o sea, estamos alimentándonos de emociones negativas como de ira, de envidia, de miedo, de terror, etcétera. Y eso es lo que nos lleva, pues, a tener ese tipo de pesadillas, e inclusive también a escuchar, por ejemplo, música antisonante, música de rock pesado, etcétera.
nos lleva a tener ese tipo de pesadillas, porque en última instancia la música está relacionada también con las emociones. O sea, qué clase de música escuchamos también tiene que ver, ¿no? En que estemos alimentando emociones negativas, o el ver muchas también telenovelas, ¿no? Las telenovelas están cargadas de emociones negativas. Entonces, todo eso nos lleva pues, a que tengamos pesadillas constantemente y que después ya no queramos ni siquiera dormir, y que le tengamos miedo a ir a dormir, porque también hay personas pues, que dicen, no, yo ya no quiero dormir o no puedo dormir, es precisamente por eso. Pero si se le cambia pues, la tónica, pues, si se deja de ver ese tipo de películas, escuchar esa clase de música, o la convivencia con ciertas personas pues, que son de clase negativa, de índole negativa, entonces su vida empieza a cambiar y sus sueños empiezan a ser mucho mejor, se empiezan a ser lúcidos, claros y de una paz extraordinaria. Claro que sí, pues estamos hablando de los problemas que implica el tener pesadillas o no recordar sueños. Al final del programa vamos a hablar sobre la disciplina de la yoga del sueño, cómo no tener pesadillas, cómo recordar nuestros sueños, pero para eso todavía falta un poquito. Es bueno explicar también que así como existen las dimensiones superiores hacia arriba, también existen las dimensiones inferiores, ¿no? Y este tipo de pesadillas, este tipo de sueños de terror normalmente tienen cabida cuando la persona se desdobla no hacia arriba, sino que baja, ¿no? Esto sucede a veces con una congestión, que cenamos demasiado, comidas muy condimentadas, la ingestión de alcohol o de drogas, hace que el alma no se vaya hacia los mundos superiores, sino que se va hacia los mundos inferiores, donde está plagado de ese tipo de monstruos como el que habla Víctor. Entonces solemos tener ese tipo de pesadillas, por eso la yoga del sueño es indispensable, aprender a alimentarnos, seleccionar bien los programas de televisión, las películas que vemos, porque nosotros somos de aquello de lo que estamos siendo alimentados a través de las impresiones. De manera que a los padres de familia, aquellos que están viendo el programa en este momento, pues deben de tener mucha precaución, mucho cuidado para seleccionar el tipo de programación de televisión que ven sus hijos, porque se están llenando en su psiquis. Realmente la psiquis forma parte del mundo interior de la persona, tiene una realidad. Esta cuestión de las pesadillas es bastante inquietante y nosotros debemos de tratar de evitarlas. Merly. Sí, esos monstruos de las pesadillas en realidad pues son realidades. Claro, pertenecen, diríamos, a otra realidad, pero eso no quiere decir que no existen. Existen, pero no en este mundo físico en el que nos movemos, sino en el mundo de nuestros sueños. Entonces, todos esos monstruos de las pesadillas en realidad existen. Por eso el miedo que siente la persona es real, lo está viviendo realmente como si lo viviese aquí en el mundo físico. Normalmente creemos que no tiene importancia ver una película de terror, no tiene importancia alimentar nuestra psique con programas que no tienen trascendencia, no tienen valores, vamos a llamarle así. Y sin embargo debemos de saber que todo cuenta. Así como alimentamos nuestro cuerpo y tratamos de seleccionar lo mejor para nuestro cuerpo físico, así también tenemos que seleccionar lo que metemos a nuestra mente, ¿verdad? A lo que vemos, todas las impresiones que tenemos, porque cuenta. Todo eso repercute en nuestra conciencia, en nuestra psiquis, se refleja en nuestros sueños. Debemos entonces tomar en cuenta eso, que todas las impresiones a las cuales nos sometemos voluntariamente, porque somos nosotros los que elegimos, yo voy a ver esta película, yo voy a leer esto, yo voy a ver este programa, etcétera. Pero el consejo es, hay que ser selectivos para ver, para escuchar. Hay que ser selectivos porque todo eso es un alimento también, es un alimento de otro tipo, que no es un alimento para el cuerpo, pero sí para nuestra conciencia, para nuestra esencia, para nuestra psiquis. Y eso hay que tomarlo en cuenta. Claro que sí, hay una cátedra gnóstica muy bonita que se llama La transformación de las impresiones, donde se nos explica claramente que tenemos que aprender a seleccionar las impresiones, porque es un alimento que nos bombardea todos los días, ¿no? Esa es una de las razones también. Si vemos una película, estamos metiéndonos la historia de 2 o 3 personajes de toda su vida y la estamos metiendo en 1 hora 20 minutos en nosotros. ¿Cuántas impresiones, y la mayoría de ellas negativas, entran a nosotros? Es claro que en el mundo del sueño las proyectamos. Bueno, a veces uno sueña
y se da cuenta que los sueños se cumplen. O sea, no conozco a una persona que haya estado desligada de esta faceta, que dice, bueno, yo a veces sueño y las cosas se cumplen. O hay personas que llegan a un lugar y dicen, yo siento que este lugar me es muy familiar, como que si yo hubiese estado aquí. O fulano de tal, mi amigo fulano de tal, siento que lo conozco de toda la vida y tengo unos años apenas de que lo conozco, desde la primera vez que lo vi. Lo que sucede es que en el mundo de los sueños nosotros tenemos una actividad mucho más intensa que la que tenemos aquí en el mundo físico. Fíjense ustedes, una persona duerme 8 horas al día, que es lo que recomiendan los médicos. 8 horas al día es una tercera parte del día. Y si la persona llega a vivir 60 años, quiere decir que 20 años día y noche las pasó durmiendo. Así es. Entonces, ¿por qué desdeñar toda la información que se encuentra en el mundo de los sueños? Y 20 años de nuestra vida lo estamos viviendo y realmente, durmiendo, perdón, y realmente lo que acontece allá es real. Es real, Porque uno sí. puede, por ejemplo, quedarse dormido y soñar que fulano de tal se estrelló en un automóvil. Y como una especie de pesadilla, se levanta uno todo inquieto y dice, soñé que fulanito se lastimaba en un accidente automovilístico. Pero fue un sueño. Resulta que 2 semanas después, lastimosamente, acontece un accidente y fulano de tal se ve involucrado en ese accidente y uno dice, válgame, entonces los sueños son reales. ¿Qué podría estar pasando ahí, Víctor? ¿Podrías explicarnos, por favor? Sí, exactamente. Hace unos instantes mencionamos que hay otras leyes que no existen ahí, en el mundo de los sueños. Pero ¿qué es exactamente el mundo de los sueños? Es una dimensión, es lo que llamamos cuarta dimensión, y es una dimensión en la cual se le conoce como la dimensión donde no existe el tiempo, y precisamente por eso se le llama tiempo, porque es la dimensión del tiempo, exactamente donde no existe el tiempo. Entonces el pasado, el presente y el futuro se hermanan, o sea, se enlazan en un instante, en un eterno ahora. Por lo tanto, los acontecimientos del pasado, del presente y del futuro se encuentran ahí, en esa dimensión, en ese mundo de los sueños, en esa dimensión pues que se llama tiempo. Entonces si nosotros recordamos, si nos situamos en un instante dado en ese mundo de los sueños, en el futuro, al volver al cuerpo físico y recordamos esa experiencia, pues estaremos viendo algo que va a acontecer en el futuro. Esos son los llamados sueños proféticos, y hay personas que seguido pues tienen sueños proféticos. Han llegado pues a mí pues diciéndome, y todos sus sueños se cumplen, porque están ellos como enlazados, que se están viviendo como en el futuro, en ese mundo de los sueños. Buenas tardes, queridos amigos, radioescuchas de la nueva FM 94.7, la radio que se escucha y también se ve. Pues estamos aquí dialogando con ustedes acerca de este inquietante tema llamado el mundo de los sueños, y hablábamos de ese tipo de sueños específicos en el cual el soñador se sorprende porque ve con asombro que después de unos días o unas semanas el sueño aquel que tuvo se cumplió. Los llamados sueños proféticos son una realidad, y nuestro compañero Víctor Gastelo me estaba hablándonos acerca de esto antes del corte. Adelante, Víctor. Sí, comentábamos que existe esa dimensión del tiempo en la cual precisamente no existe el tiempo, precisamente por eso es su nombre. Entonces el pasado, el presente y el futuro están en este instante, se viven en este instante, en ese mundo. Entonces decíamos que si nosotros prestamos atención cuando despertamos en la mañana, hagamos este ejercicio para el día de mañana, ¿no? Cuando despertemos, prestemos mucha atención y veremos que cuando nosotros saludamos a alguien, sentimos su mano, sentimos su calor. Cuando a nosotros nos abrazan, sentimos que nos abrazan. Entonces, ¿qué queremos decir con esto? Que es real. Porque si en estos momentos nos ponemos a imaginar que nosotros saludamos a alguien, no sentimos su mano. Si nos ponemos a pensar pues que alguien nos abraza, no sentimos su abrazo. Sin embargo, en el mundo de los sueños sí sentimos su abrazo, sentimos todo, ¿sí? O sea, que las vivencias que estamos teniendo ahí son reales. Entonces, como decimos, es un momento en el cual está el presente, el pasado y el futuro, de tal manera que esa vivencia que aquella persona está teniendo es real. Y cuando él viene y despierta,
trae a su mente pues el recuerdo de esa experiencia del futuro. Hay personas que seguido tienen ese tipo de sueños premonitorios o proféticos. Así es, sueños proféticos. Bueno, queremos mandar un saludo a las personas que nos están sintonizando. A Carla Asunción Archila, que se encuentra viendo el programa en este momento. Un saludo también para Rebeca Coutinho, para nuestro amigo José Antonio Matus, Delfino Jiménez, Humberto Sánchez, que han estado siguiendo la programación nuestra. Bueno, pues muy interesante, los sueños proféticos existen, y lo interesante del caso es que podemos tenerlos continuamente. Lastimosamente, la mayoría de nosotros no recordamos los sueños, pero ¿a qué se debe? Nelly, ¿tú nos podrías explicar, por favor, por qué a veces no recordamos los sueños? Sí, el motivo por el cual no recordamos los sueños es la inconsciencia en la que vivimos. Estamos identificados en este mundo físico, en nuestros problemas, y eso no nos permite pues recordar nuestros sueños. No, al despertar lo hacemos en forma agitada, y eso nos impide recordar nuestros sueños. Es importante recordar los sueños porque, como decíamos al principio, es un canal de información psicológica, nos dice cómo estamos psicológicamente, entonces es importante recordar los sueños. Hay una práctica que se llama la disciplina yoga del sueño. En realidad es una disciplina, no es pesada, en realidad es sencilla hacerla. Bueno, los pasos para realizarlo es sencillo, nada más que lo que se nos hace pesado es que hay que hacerlo todos los días. Esto consiste en que al despertar no debemos movernos, permanecer quietos y tratar de recordar. El último pensamiento que tuvimos al despertar, o bien diríamos el primer pensamiento al despertar, se relaciona con lo último que soñamos, ¿verdad? Está relacionado. Entonces, a partir de ese pensamiento, nosotros podemos ir recordando nuestro sueño. ¿Qué fue lo que estábamos soñando? Hacer un esfuerzo de recordar. Si hacemos ese esfuerzo de recordar, sería lo primero, ¿no? Pero si lo recordamos en un momento más adelante, no sé, unos minutos más adelante, lo olvidamos otra vez. ¿Qué debemos hacer? Registrarlo. ¿Por qué? Porque tenemos una memoria infiel. Tan infiel es que las mismas vivencias las olvida. A ver, Meli, entonces lo primero que tiene que hacer el soñador, así es, cuando se despierta, es no moverse. No moverse. No moverse, porque, bueno, en la enseñanza gnóstica se dice que cuando uno se mueve, las vivencias astrales se agitan y se pierden los valores el cerebro y se físico, pierden los recuerdos. Se pierden los recuerdos, entonces, importante no moverse. Ajá. Y preguntarse o recordar cuál fue el primer pensamiento o lo último que estaba viendo o escuchando antes de despertar. Así es. También dijiste que porque llevamos una vida muy agitada y nos despertamos muy agitadamente. Así es. Sería conveniente poner el despertador unos 5 minutos antes, ¿no? Para recordar nuestros sueños, o qué hacer efectivamente para no olvidarlo. Sí, mira, nosotros podemos programarnos, tenemos nosotros, diríamos, un reloj biológico que podríamos programarlo. Nos acostumbramos tanto a esta vida tan mecánica que dependemos de un reloj para despertarnos a tiempo, cuando no hay necesidad. Si nosotros queremos despertarnos a determinada hora, solo con que nos programemos a nosotros mismos, decirnos antes de dormir, yo me quiero despertar a tal hora me voy a despertar, y efectivamente a esa hora se despierta uno, digamos a las 5 de la mañana, a las 7 de la mañana, y efectivamente nos despertamos a esa hora, porque tenemos muchas capacidades que no sabemos que tenemos. No tenemos por qué despertarnos con un despertador que nos hace un sonido muy fuerte y agita nuestros valores y pierden los recuerdos, o que la mamá, en caso de los jóvenes, ¿verdad?, que se quedan dormidos, ya es tarde, entonces la mamá llega con el sartén a hacerles un ruidajo ahí para despertarlos, y de un salto despierta, y ahí se perdieron los recuerdos. Entonces no hay que usar eso. Lo que hay que hacer es programarnos biológicamente con nuestro reloj biológico, y efectivamente nos despertamos a ese momento. Ahora, una cosa es que te despiertes a la hora que programaste despertarte, y otra cosa es que te levantes, porque ese es otro proceso, ¿no? Sí. Se despierta uno,
pero pues le da flojera levantarse y se vuelve a dormir. Entonces decimos, no me funcionó. No, sí funciona. Lo que pasa es que no tenemos la fuerza de voluntad para continuar con nuestro propósito. Y en este caso, en la yoga del sueño, el propósito es recordar los sueños. Una vez que los hemos recordado, tenemos que anotarlo, de tal manera que antes de dormirnos debemos dejar preparado una libreta que sea exclusivamente para registrar nuestros sueños y que la tengamos a la mano, de tal manera que al despertar nosotros recordamos los sueños, inmediatamente ponernos a escribir los sueños, ponerle la fecha y ponernos a escribir lo que hemos soñado, con todos los detalles que recordemos, pero esa libreta es un diario personal. Estamos hablando de nuestra psicología interna que ni nosotros mismos sabemos. No podemos estarse enseñando a toda la gente o a nuestros compañeros de escuela o de trabajo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estamos revelando nuestra propia psicología. Esto es muy interesante, es como un diario, una libreta personal de estudio para nosotros mismos. Recordamos que estamos tratando de meternos a ese mundo interior que nosotros desconocemos de nosotros mismos. Es claro que si obramos con esta libreta de apuntes, al mes a más tardar nos vamos a estar dando cuenta que la mayoría de los sueños se cumplen en un lenguaje simbólico, porque también es bueno comentar que hay un simbolismo de los sueños que no se pueden interpretar a la letra muerta. Tenemos que aprender las 4 reglas de las cuales vamos a hablar casi al finalizar el programa. Pero empezamos a hablar de la yoga del sueño. Nos dice nuestra compañera Merly que no hay que movernos a la hora de despertar y hay que tener una libreta. Pero Víctor Gastelum, ¿será conveniente también preparar la habitación para que la yoga del sueño se verifique? O sea, que no olvidemos los sueños y que sea un despertar programado de una forma, digamos, disciplinada. Obviamente que sí. O sea, la habitación debe ser limpia, no debe contener malos olores, sino al contrario, ¿no? Perfumarla con nuestro aroma favorito. También debe existir oxígeno, o sea, la ventana quizás tenga que estar abierta, pero no de tal manera pues que pueda inundarnos del sereno de la noche. La almohada debe ser cómoda y que no dificulte pues las actividades oníricas. También el colchón en el que dormimos debe de ser adecuado, o sea que no, porque hay colchones que ya son viejos que la rechina no sirven, y entonces nos despiertan o hace que se nos olvidemos del sueño. Y también observar los campos magnéticos de la Tierra, orientar nuestra cama con dirección al norte. Bueno, Víctor, ¿y qué pasa si en el norte de la Tierra, pues no sé, hay un closet o no es favorable poner la cabeza hacia allá? ¿Qué podemos hacer en ese caso? Hacia el oriente. En ese caso, sí, pues si es posible, pues orientarnos como dice, hacia el oriente, valga la redundancia. Sí, es correcto. Esto es así porque los campos magnéticos de la Tierra van de sur a norte, ¿verdad? Esto todo el mundo lo sabemos. Es un experimento que nos ponen en la secundaria, incluso con los campos magnéticos con limaduras de hierro. Vemos perfectamente que van de norte a sur en el magnetismo de los imanes. Por eso, si nosotros acomodamos el cuerpo con la cabeza hacia el norte, estamos debidamente orientados para que las líneas telúricas magnéticas de la Tierra nos atraviesen, y eso podría darnos también una rehabilitación del cuerpo. Recordamos que en las horas de sueño el cuerpo vital rehabilita el cuerpo físico, por eso cuando no dormimos nos sentimos todos apaleados en la mañana, ¿no? Es muy importante para la yoga del sueño, para recuperarnos bien, estar bien orientados. Víctor, continúa hablándonos por favor de la habitación. Sí, entonces algo también importante que hay que tomar en cuenta es saber que el salón del inconsciente es el cerebelo y el salón del consciente es el cerebro. O sea, los conocimientos que están en nuestro cerebro nosotros podemos tener conciencia de ellos. Entonces, cuando nosotros estamos en el mundo de los sueños, todo lo que acontece ahí, hay una comunicación desde ese mundo de los sueños hacia nuestro cerebelo. Entonces, todo se está registrando ahí en nuestro cerebelo. Entonces, se trata de pasar todos esos datos que quedan en nuestro cerebelo al cerebro. Y existe un fino canal que está entre ambos. Entonces, con la disciplina yoga del sueño, ese canal se va conectando cada vez mejor.
Por eso los sueños se irán volviendo cada vez más lúcidos, más claros, conforme vayamos haciendo esta disciplina. Muy bien. En el pasado se hablaba de la doncella de los recuerdos. Decían que era una pequeña hadita que vivía en el cerebro y que si le pedíamos a ella de que nos hiciera recordar los sueños, podía hacernos ese favor. Claro, esto es dentro de la mitología. Como también dentro de la mitología griega se encuentra Morfeo, el dios del sueño. No sé, Merly, si puedas tú ampliar un poquito esta cuestión de Morfeo. ¿Quién es Morfeo en los sueños? Sí. Bueno, según los griegos, pues es el dios del sueño y se le representa con la actitud de dormir. Pero dentro de nuestro interior tenemos esa partícula atómica que nos permite recordar nuestros sueños, que nos auxilie en los sueños. Entonces podemos apelar a esa partícula. Es una partícula autónoma, autoconsciente, que nos puede ilustrar en el mundo de los sueños. Es obvio que si distintas culturas lo han mencionado, algo debe de haber, ¿no? Entonces tenemos, como decía anteriormente, los seres humanos tenemos muchos poderes, muchas facultades adormecidas que no las ponemos a funcionar, porque ignoramos que las tenemos o porque nos da flojera activar eso, ¿verdad? Entonces, la recomendación es esa, ponernos en contacto en esa partícula de nuestros sueños para que nos auxilie y así poder despertar más rápido, diríamos, en el mundo de los sueños. ¿Para qué hacemos un récord de nuestros sueños? Para conocernos a nosotros mismos, para descubrir que hay sueños repetitivos, para descubrir que en nuestros sueños hay mensajes que nos pueden guiar en este mundo físico. Los tenemos ahí, pero los ignoramos. Y descubrir el elemento iniciador. Ajá. Y ahí tenemos pues un elemento iniciador que nos va a iniciar en ese despertar de nuestra conciencia. Porque si vivimos en este mundo físico 8 horas no nos alcanzan, y si aprovechamos el mundo de los sueños, mientras nuestro cuerpo descansa, podríamos nosotros aprovechar las horas de sueño no solamente para que el cuerpo se recupere, como ya mencionaste, que al dormirse el cuerpo, el físico, el cuerpo vital, recupera el cuerpo físico. Mientras se hace esa función, también tenemos la función de aprovechar ese proceso del sueño para aprender, para investigar muchos de los inventos que se han dado en el mundo físico, que se han cristalizado aquí en el mundo físico. Hay evidencia, hay documentación que se ha sacado del mundo de los sueños. Así es. Por eso es importante el estudio de los sueños. Muy importante. Bueno, queremos mandar saludos a aquellas personas que nos están sintonizando, a Rubí Mesa, a Plumín Show, a nuestro amigo Francisco, que se ha unido al programa en este momento. Bianca Rodríguez felicita el programa por la ponencia que se está teniendo. Se extraña Bianca, así que es nuestra conductora del programa Conócete. Pues deben de saber nuestros amigos que nosotros somos parte de la Asociación Gnóstica de Estudios de Antropología y Ciencias y que difundimos la gnosis en esta parte del país, en Chiapas. Nosotros difundimos aquí en Tuxtla Gutiérrez, pero ustedes también están difundiendo. Por favor, den la dirección para aquellas personas cercanas que quieran acercarse a sus estudios que puedan llegar. Sí, claro que sí, en la ciudad del Parral, en la avenida central número 408, a un lado de las Análisis Grijalva. ¿Y qué días se reúnen, Víctor? Los días viernes a las 7 p.m. y sábados a las 9 a.m. Correcto, por lo tanto nosotros acá en Tuxtla estamos en la segunda poniente número 358 entre la segunda y tercera norte. Trabajamos los lunes y los miércoles a las 6:30 de la tarde con temas como este muy inquietantes. Bueno, pues continuando con el programa, Morfeo es el dios del sueño, decían los griegos, pero realmente Morfeo viene a ser como una parte interna de nosotros que nos instruye, es un instructor. Realmente Morfeo es el instructor del sueño y él se alegra cuando nos acordamos de él en la yoga del sueño y que decimos no voy a olvidar nada de lo que veo, escuche, cuando en el momento que nos estamos quedando dormidos, que preparamos la habitación, como nos comenta el compañero Víctor, perfumada, limpia, ventilada, que nos acostamos con la cabeza hacia el norte o hacia el oriente, muy bien podemos concentrarnos en Morfeo. Y esta partícula interna, porque realmente el ser humano tiene muchas partes conscientes y autoconscientes
que buscan perfección, y este Morfeo nos instruye en las horas del sueño para darnos información. También es bueno comentar que hay dos centros de la máquina orgánica que son superiores y que son los que se encargan de hacer llegar de los mundos superiores información muy precisa para nosotros. Por eso los abuelos, cuando tenían un problema, decían: déjame lo consulto con la almohada, ¿no? Porque realmente en la mañana se tiene la solución. No sé si les ha pasado a nuestros amigos que tienen un gran problema y en la mañana sí tienen la solución. Bueno, una forma inconsciente a lo mejor, Morfeo, el dios del sueño, nos instruyó a través de estos dos centros, el centro intelectual superior o el centro emocional superior, que son los centros que reciben estos mensajes, ideas arquetípicas de los mundos superiores, Víctor. Exactamente, existe lo que se llama una inteligencia superior en el universo, y esa inteligencia superior está organizando el universo. De hecho, este universo no se sostiene así porque sí, al azar, sino que existe una inteligencia o una fuerza superior que lo mantiene, y desde allá van descendiendo mensajes que, si nosotros estamos en un estado apropiado de conciencia, podemos captar estos mensajes. Claro, estos mensajes ya como quiera que no corresponden a estos centros instintivos que son caóticos, o emocionales que son de terror. Son otro tipo de mensajes que tienen una lógica de orden superior. O sea, esa es la diferencia, es una lógica de orden superior, y que para interpretarlos, para entenderlos, pues hay que aludir ahora sí a las leyes de la interpretación. Estos son los sueños que nos traen mensajes de esa inteligencia superior que está organizando al universo y que nos mantiene también a nosotros con vida, que quizás a lo que las religiones pues le llaman Dios, etcétera. Tiene varios nombres dependiendo de la latitud cultural. Efectivamente, pues muy importante, esas ideas arquetípicas se encuentran en el mundo de los sueños, en los mundos superiores, y si nosotros aprendemos a traerlas conscientemente al cerebro físico a través de la disciplina de la yoga del sueño, tendremos información sumamente importante de maestros, de ángeles, de seres conscientes que viven en ese lugar que las religiones normales llaman cielo, pero que tratan de instruirnos. Por eso la importancia de recordar nuestros sueños, y no solamente de recordarlos, sino también aprender a interpretarlos, que viene a ser la segunda parte de la yoga del sueño. No basta recordarlos, aunque sea indispensable no olvidarlos para tener las informaciones completas y después pasar a su interpretación. Dice el doctor Samael Aún Weor, el fundador de los estudios, que los sueños no se pueden interpretar literalmente, sino que hay leyes, hay reglas. De ellas queremos hablar ya casi en la recta final del programa, estamos a punto de despedirlo. Si pudieras hablarnos de una de ellas, Merly, por favor. Bueno, son leyes de interpretación de los sueños. Está la ley de las analogías filosóficas, la ley de las correspondencias, la ley de los contrarios, está la de la numerología. Yo creo que son los cuatro, sí. Sí. Los cuatro. Esto se puede explicar así. Un papá que tiene un hijo de 3 años y un hijo de 12 años. Sí. Es obvio que le va a hablar de una manera a su niño de 3 años y de otra forma más elevada a su niño de 12 años. Por eso la divinidad es tan misericordiosa que nos hace llegar los mensajes de una forma diferente como lo podemos entender, porque todos tenemos niveles de conocimiento, niveles de conciencia diferentes. Sí. Pero en todo caso debemos de apelar a esas fórmulas para poder interpretar correctamente los sueños. ¿Qué nos puedes decir de los números, Víctor? A veces nos responden con un número en un sueño. Sí, en este caso, la ley de la numerología, en este caso tenemos que estudiar el significado de cada uno de los números, y en este sentido tenemos que estudiar entonces lo que se llama la cábala hebraica, la cábala judía. Ahí tenemos nosotros los 22 símbolos principales de la numerología. Ahí tenemos, por ejemplo, el 1 en cábala, pues significa todo lo que inicia, todo lo que empieza. Ahí es donde encontramos a un sacerdote, ¿no?, que hace la función como Dios, ¿no?, que es el que crea, el que inicia todo. Entonces eso representa el número 1, etcétera, ¿no? Entonces en realidad son 22 números, que ya será, yo creo, un tema aparte, sería toda esta cábala. Es muy avanzado. Pienso que la mayoría de los sueños, para el estado en el que se encuentra la gente de estos tiempos, se pueden interpretar a través de la ley de las correspondencias. Por ejemplo,
soñar zapatos, evidentemente zapatos se corresponde con viaje, ¿no? Si estás a punto, por ejemplo, de y hacer un viaje, pero te das cuenta que no tienes zapatos, las ideas arquetípicas del mundo de los sueños te están diciendo que no estás listo para hacer ese viaje. No puedes decir, wow, voy a llevar los zapatos a remendarlos con el zapatero, porque sí, tengo un zapato dañado. No, sino que es una forma simbólica de que lo divino te está diciendo, hijo mío, no estás preparado para hacer ese viaje. Igual maletas, las maletas se corresponden con viajes. La ley de las correspondencias es muy utilizada en estos tiempos para instruirlos, de manera que pues debemos de tener un pequeño diccionario esotérico de los sueños, pero de una fuente fidedigna. Al principio lo vamos a necesitar, después los sueños se tienen que interpretar en una forma intuitiva. Merly, ¿qué piensas tú? Sí, ya hemos mencionado la ley de la interpretación de los sueños, aunque no la hemos explicado, ya la hemos mencionado, pero hemos de decir que hay algo superior a estas leyes, que es la intuición. La intuición es algo que te hace saber sin el proceso del razonamiento. Es lo que las mamás dicen, lo intuyo o lo siento, ¿verdad? Entonces, en ese momento que tú estás soñando, puedes soñar, por ejemplo, una persona y sientes que esa persona es tu madre física, pero resulta que no se parece en el mundo de tus sueños la persona que estás soñando a lo que es tu madre real, pero lo intuyes que ella es. Entonces, así funciona. La intuición es algo que se siente, y eso que tú sientes en ese momento, eso que tú sabes en ese momento, constituye la realidad, o sea, es lo que es y no tiene opción. Así es. No lo metemos a la dualidad de la mente, sino que va directo. Un minutito antes de retirarnos del programa, queremos saludar a Goka Camacho, que también está siguiendo el programa. Enrique Alberto, bendiciones, dice, nos manda un saludo, donde le gusta nuestro programa. Pues muchas gracias a aquellos que están sintonizándonos. Realmente empezar a escudriñar en el mundo de los sueños sería dar el primer paso en el camino espiritual de regreso hacia la luz. Hay dos maneras, uno interpretando los sueños y otro a través de la meditación profunda. Claro, la mayoría de la gente estamos muy lejos de saber meditar y recibir información en directa, por lo tanto lo divino trata de informarnos a través de los dos centros superiores, el mental superior y el emocional superior, de lo que nosotros debemos de saber. No descartes esta información que has recibido ahora, más bien debes de tratar de prepararte, porque podría salvar tu propia vida si logras interpretar que no debes de hacer un viaje en carretera, o no permitir que tu hijo joven se vaya a estudiar a una universidad, porque se te avisa en el mundo de los sueños que puede haber un accidente grave o alguna recurrencia en esa ciudad a la que va. No desdeñes esta información, porque los sueños son reales, absolutamente reales. Nosotros realmente hemos estado muy contentos con este programa, y queremos que se despidan en 2-3 segundos lo que le queda de tiempo a este programa. Pues ante todo, muchas gracias por su atención, por escucharnos, y esperamos verlos por aquí otra vez. Muchas gracias. Sí, pues les agradecemos su atención. Estamos realmente muy felices y muy agradecidos de poder entrar en sus hogares y que nos escuchen por este medio, y los invitamos a descubrir el misterio de su propio ser a través de estas enseñanzas. Es una enseñanza gnóstica que se encuentra difundiéndose en todas las latitudes del planeta, pero con mucha fuerza aquí en México. Si a alguno de ustedes le interesan nuestros estudios, busquen. Estamos en Facebook, pueden comunicarse con nosotros al 965-121-1254. Y nosotros queremos despedirnos de este programa, también darle las gracias en los controles técnicos a Wilson Alegría, que está por ahí siempre muy atento con nosotros. Nosotros somos la Asociación Gnóstica de Estudios de Antropología y Ciencias, como una asociación civil, y deseamos que este inicio de semana sea muy feliz y próspero para ti. Nos vemos pronto. Hasta pronto. Hasta pronto.